Buenas noches, tardes y días a todas las personas que nos escuchan desde distintas partes del mundo. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Conversemos de Derecho para que no le quiten sus derechos. Hoy hablaremos del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con las escuelas del derecho. Empecemos. Para las personas que nos escuchan, haremos una breve explicación de las escuelas antes de adentrarnos en la profundidad del texto de la declaración. Empezaremos por la escuela ética valorativa. Esta corriente valorativa, también conocida como axiológica o ética axiológica, se ocupa del estudio de los valores. Y aquí algunos de los principios fundamentales de esta corriente: objetividad de los valores, jerarquía de los valores, polaridad de los valores, relatividad de los valores, dinamismo de los valores y la intencionalidad de los valores. Ahora hablemos del utilitarismo. Esta escuela se basa básicamente en brindar el mayor beneficio posible a la mayor población posible. Un buen ejemplo para que nuestros oyentes lo entiendan sería el caso en que se está entre salvar a una persona o salvar a 5 personas. El utilitarismo nos diría entonces que está bien salvar a 5 y dejar morir a 1 porque se está eligiendo el mayor beneficio posible. Seguimos con el historicismo, y este es un punto muy sencillo. Tal como su nombre lo indica, se refiere a cualquier realidad es producto de un hecho histórico. Ahora bien, la escuela iusnaturalista considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anteriores a cualquier derecho establecido. Forman parte del derecho natural, es decir, por el simple hecho de ser humanos. En el iuspositivismo, en cambio, se parte del supuesto de que el derecho no es más que la expresión positiva de un conjunto de normas dictadas por el poder soberano. Teniendo claro lo anterior, hablemos entonces del preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos y cómo en su texto se identifican estas escuelas. Empezaremos leyendo párrafo por párrafo esta declaración y explicando cómo se identifican estas escuelas. Empecemos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo. En esta primera frase del preámbulo se evidencia la escuela ética y valorativa, porque se hace referencia a 3 principios y valores como fundamento de los derechos humanos. Seguimos. Tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y si estuvieron atentos a la anterior explicación, seguramente en este texto identificaron al iusnaturalismo, ya que el texto es muy claro al decir que el ser humano, por el hecho de pertenecer a la familia humana, cuenta con la dignidad y con derechos iguales. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajes, para la conciencia de la humanidad y que se han proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo que los seres humanos, librados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. En este punto, algunos recordarán las barbaries cometidas durante las guerras mundiales, y es así como en este texto se evidencia el historicismo, haciendo referencia a hechos históricos que llevaron a la inclusión de una declaración de los derechos humanos. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, aquí se evidencia el iuspositivismo, en cuanto se aseguró que para que los derechos humanos existan y se protejan, deben ser reconocidos por el derecho. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, aquí volvemos a la ética valorativa, en cuanto se acude a un principio para las relaciones entre estados. Seguimos. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel
de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Este párrafo resulta ser muy interesante, pues a la luz de nuestros estudios se reflejan todos los principios juntos y todas las escuelas juntas. En principio, al referirse a la carta, se entiende al texto escrito, lo que nos lleva al positivismo. Luego nos hablan de los derechos del hombre y el valor de la persona humana, lo que refleja al naturalismo, para concluir con los fines del progreso y la libertad, lo que hace referencia a principios éticos y valorativos. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con las organizaciones de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, nuevamente evidenciamos la escuela ética y valorativa, pues nos hablan principios como el respeto. Ahora, por tanto, la Asamblea General proclama la presente Declaración de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Aquí evidenciamos primero a la escuela positivista, en cuanto se indica que se debe estudiar el texto de la declaración para aplicar dentro de cada estado. También encontramos el naturalismo, en tanto se basa en una libertad del ser humano. Y por último, el utilitarismo, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es creada para brindar la mayor garantía de derechos a la mayor cantidad de estados posibles. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escuchar un capítulo más de Conversemos de Derecho para que no le quiten sus derechos.